Hola, bienvenidas y bienvenidos a la sesión 3 de la preparación a la maternidad y paternidad. En la sesión de hoy os vamos a hablar del parto distócico. El parto distócico, por definición, es aquel en el que interviene de forma directa el personal médico o se utiliza algún instrumento para poder llevarlo a cabo. Según este índice, en primer lugar, os hablaremos sobre los diferentes tipos de parto, para que sepáis diferenciarlos. Os explicaremos también qué significa una inducción del parto o que nos rompan la bolsa amniótica y hablaremos de los tipos de instrumentos que se pueden utilizar en un parto instrumentado y del procedimiento a seguir en una cesárea. Seguidamente expondremos las distintas opciones farmacológicas que existen para aliviar el dolor del parto y por último, y no menos importante, hablaremos sobre el plan de parto. Resumida brevemente esta sesión, vamos a dar paso a los diferentes tipos de parto. Una de las maneras de clasificar el parto es dividirlo en parto eutócico y parto distócico. El parto eutócico es el llamado parto normal. Se desarrolla sin ninguna intervención y concluye vía vaginal. La matrona es el personal sanitario que atiende este tipo de partos. Por otro lado, encontramos el parto distócico, es decir, que durante el desarrollo del parto se da alguna situación en la que es necesario intervenir de manera activa en el proceso, bien utilizando algún instrumento para poder llevar a cabo un parto vaginal o bien realizando una cesárea. El personal que se encarga de este tipo de partos es el ginecólogo o la ginecóloga. Otra manera de clasificar los partos es hablar de parto espontáneo o parto inducido. El parto espontáneo es aquel que se inicia de forma natural y el parto inducido es lo que se conoce como provocar el parto. El parto se provocará de forma artificial siempre que haya un motivo médico que lo justifique. Está demostrado que la mejor manera de iniciar un parto es la forma natural, es decir, que os pongáis de parto por vosotras mismas, sin necesidad de fármacos ni intervenciones, ya que una inducción del parto puede ser menos efectiva y en ocasiones más dolorosa, más larga, con mayor necesidad de anestesia e incluso con mayor número de intervenciones. Es decir, se os realizarían más tactos vaginales, la monitorización fetal debe ser siempre continua, etc. Además, una gran parte de este tipo de partos acaban siendo instrumentados. Por eso es importante tener en cuenta que los partos inducidos siempre tienen que tener una causa justificada. Entre estas causas justificadas podemos encontrar el embarazo cronológicamente prolongado, es decir, que un embarazo sobrepase las 41 semanas de gestación, ya que está demostrado que si un embarazo se prolonga más allá de las 42 semanas, existe un mayor riesgo de complicaciones. Otro motivo justificado para inducir un parto sería la rotura prematura de membranas, o lo que se conoce popularmente como romper aguas. En este caso, si el líquido amniótico fuera claro y transparente, se podría esperar para provocar el parto hasta 24 horas y se iniciaría tratamiento antibiótico a las 18 horas de haber roto las aguas, para evitar infecciones. Por el contrario, si el líquido es meconial, es decir, está teñido por meconio, es de color marronáceo verdoso o es sanguinolento, se provocaría el parto en ese mismo momento. Tener poca cantidad de líquido amniótico, o lo que es lo mismo, tener oligoamnios o padecer retraso del crecimiento intrauterino, que el bebé no crezca al ritmo que debería dentro del útero, también serían motivos para provocar un parto. Además, incluiríamos en esta lista cualquier tipo de alteración o patología que suponga peligro para la madre o el bebé, hipertensión, diabetes, etc. ¿Y en qué consiste una inducción del parto? Pues en intentar replicar el proceso natural del parto. Existen dos fases. En la primera fase, el objetivo principal va a ser la maduración o preparación del cuello del útero, es decir, intentar ablandar el cuello uterino para facilitar su dilatación. Para ello se utilizan unos fármacos llamados prostaglandinas. Encontramos el Propes, que es una tira parecida a un tampón que se coloca en el interior de la vagina, y el Misofar, unas pastillas vaginales, como se aprecian en la foto. La segunda fase es la inducción con un gotero de oxitocina. El objetivo de la oxitocina es provocar las contracciones necesarias para que se desarrolle el parto.
Si el cuello del útero está inmaduro, es decir, todavía está duro y no está preparado para las contracciones, empezaremos por la primera parte. Y si está ya maduro, blandito y favorable para la dilatación, se empieza directamente por la segunda fase. En el Hospital de la Ribera, mientras os encontréis en la fase 1, estaréis en la habitación de la planta de la maternidad, con vuestro acompañante, y se os realizará monitores seriados cada 4 horas en el paritorio. Es posible que empecéis a notar contracciones, dolor púbico. Os recomendamos que os mováis, caminéis, utilicéis la pelota, os deis duchas de agua caliente. Intentad comer, descansar, escuchar música, leer, realizar cosas que os relajen y os calmen el dolor. Cuando estas contracciones sean regulares, deberéis avisar a la enfermera para que os valoremos de nuevo en el paritorio por si el periodo de parto ya hubiera empezado. A última hora de la tarde os realizarán un último control en paritorio. Y si no os habéis puesto de parto, al día siguiente por la mañana os volverán a llevar al paritorio para iniciar la inducción con oxitocina. En la fase 2 ya os quedaréis dentro del paritorio, en una de las habitaciones de dilatación, con vuestro acompañante. Una de las técnicas que se utilizan durante la inducción del parto es la rotura artificial de la bolsa amniótica, lo cual hace que la cabeza del bebé se apoye directamente sobre el cuello del útero y facilita y acelera la dilatación. Esta técnica se realiza mediante un tacto vaginal, con una lanceta de plástico que nos ayudará a perforar la bolsa amniótica. La técnica puede ser molesta por el propio tacto vaginal, pero no es dolorosa. La rotura artificial de la bolsa amniótica no duele. Puede ser que se inicien contracciones más intensas, más dolorosas y más frecuentes, pero van a ser mucho más efectivas. De nuevo, os recomendamos la movilidad, técnicas de relajación, calor local, etc. Y ahora vamos a hablar del parto instrumentado. El parto instrumentado es aquel en el que se utiliza algún tipo de instrumento para llevar a cabo un parto vaginal. El ginecólogo o la ginecóloga utilizará dichos instrumentos para acortar el tiempo de la salida del bebé. Si la mamá tiene muchas dificultades o alguna enfermedad que le impida empujar, o si hay sufrimiento fetal. Para poder realizar un parto instrumentado, la dilatación del cuello uterino debe ser completa, es decir, 10 centímetros de dilatación. La bolsa amniótica tiene que estar rota y la cabeza del bebé viene encajada en la pelvis. Los instrumentos que se pueden utilizar son el fórceps, la ventosa o las espátulas. El fórceps son 2 ramas articuladas agujereadas en el centro que se acoplan en la cabeza del bebé y ayudan en el descenso y la rotación, si es necesario, de la cabeza del bebé. La ventosa es una pieza de metal, silicona o plástico, en forma de copa que se introduce en la vagina y se coloca sobre la cabeza fetal. Se conecta con una bomba que hace vacío y se tracciona suavemente en cada contracción para ayudar a que el bebé descienda. No sirve para rotar la cabeza, a diferencia del fórceps. Y por último, las espátulas son como 2 ramas parecidas al fórceps, pero sin agujero, ni estar articuladas, que realizan la función de calzador ayudando al descenso de la cabeza del bebé y ampliando el canal del parto. La cesárea es la intervención quirúrgica donde el bebé nace por vía abdominal. Puede ser programada, es decir, se programa la intervención en una fecha concreta debido a un motivo justificado, porque la placenta sea previa, por macrosoma, es decir, que se estime un peso fetal de más de 4,5 kilos, por presentación podálica, por alguna enfermedad materna o fetal importante, etc. O puede ser urgente, durante el mismo proceso de parto, porque el parto no evolucione, por una inducción fallida, por sufrimiento fetal, etc. Durante una cesárea programada, el procedimiento a seguir será el siguiente. Acudir a la hora acordada con el ginecólogo, normalmente a las 8 o 9 de la mañana, al Hospital de la Ribera. Debéis entrar por puertas de urgencias y un celador os llevará a la zona de paritorios. Importante, aportar la cartilla de embarazo y estar en ayunas de al menos 6 o 8 horas. Se realizará un monitor para valorar el bienestar fetal y posteriormente una ecografía. Seguidamente os quedaréis ingresadas en la planta de maternidad junto a vuestro acompañante,
a la espera de que se os realice la intervención. Durante esta espera se os dará un camisón y se os cogerá una vía intravenosa a través de la cual se administrará medicación. Se desconoce la hora exacta en la que se realizará la cesárea, ya que depende de la disponibilidad de los quirófanos y profesionales que intervienen en la misma. Una vez esté todo preparado, un celador os recogerá en vuestra habitación y os llevará al quirófano. Dependiendo de la disponibilidad, vuestro acompañante podrá esperar en la sala de espera o dentro del paritorio. Dentro del quirófano se os administrará la anestesia raquídea, similar a la epidural, pero más rápida. Se os realiza la cesárea y nacerá vuestro bebé. En primer lugar, el recién nacido es revisado por los pediatras y una vez comprobado su bienestar, os lo presentamos. Mientras los ginecólogos terminan la intervención, el recién nacido es llevado al paritorio y presentado a vuestro acompañante, con quien podrá realizar piel con piel hasta que regreses del quirófano. Una vez finalizada la cesárea, se os traslada desde el quirófano hasta el paritorio, donde estará vuestro acompañante y vuestro bebé esperando. El tiempo que debéis permanecer allí es de aproximadamente 2 horas, hasta que vuestro cuerpo se vaya recuperando de la anestesia. Allí se os administrará medicación para el dolor. Durante este periodo es importante que realicéis piel con vuestro bebé, y es el momento idóneo para iniciar la lactancia materna. Una vez finalizado el periodo de recuperación, se os trasladará de nuevo a la planta de maternidad, donde permaneceréis ingresadas unos 3 días. La sensación de dolor durante el proceso del parto puede variar mucho de unas mujeres a otras, ya que es algo que depende del umbral del dolor de cada persona. Así, como ya se ha explicado en la anterior sesión, disponemos de varios métodos para aliviar dicho dolor, sin utilizar fármacos, como la movilidad, la relajación, duchas de agua caliente, etc. Y luego disponemos de los métodos en los que sí se utiliza algún fármaco. Entre ellos encontramos el óxido nitroso, también conocido como el gas de la risa. Es un gas inhalado que disminuye la sensación de dolor. Al inicio de cada contracción se inhala gas a través de una pipeta. Al dejar de inhalar se pierde el efecto. Es totalmente inofensivo para el bebé y como efecto secundario podemos notar una ligera sensación de mareo. Y el método farmacológico más conocido es la epidural. La epidural es un tipo de analgesia que disminuye el dolor de la zona de la pelvis a través de un catéter colocado en la espalda. El profesional sanitario que la administra es el anestesista. Es una técnica totalmente estéril, por lo que vuestro acompañante esperará fuera de la habitación de la dilatación durante la realización de la misma. Pero en todo momento estaréis acompañadas por la matrona. Es muy importante que mantengáis la posición como se observa en la foto. Para ponerse la epidural es necesario firmar un consentimiento informado, donde se explica el procedimiento y los efectos adversos. En el Hospital de la Ribera disponemos de 2 tipos de epidural, la epidural convencional y la walking epidural. La epidural convencional limita más el movimiento, no os podréis levantar de la cama. Normalmente se pierde la sensación de ganas de orinar y por ello se os realizarán sondajes intermitentes para vaciar la vejiga. Además, con este tipo de epidural puede que tengáis menos sensación de presión y una menor autonomía para empujar. Si ocurriera esto, la matrona os ayudará y os guiará para saber en qué momento debéis empujar. La walking epidural se administra de la misma manera que la anterior, pero la concentración del fármaco administrado es menor, por lo que permite mayor movilidad. Podéis utilizar la pelota, poneros a 4 patas, en cuclillas o incluso dar pequeños paseos. Por supuesto, siempre acompañadas y con supervisión, para evitar caídas accidentales. Con esta epidural se mantiene la capacidad de orinar y podréis ir vosotras mismas al baño. La sensación de presión suele ser mayor, por lo que tendréis más autonomía para empujar y es muy recomendable para partos inducidos o largos. En el caso de que el dolor persista, puede reconvertirse al epidural convencional. Por último, os vamos a explicar el llamado plan de parto. El plan de parto es un documento legal en el cual se exponen los deseos y expectativas que tenéis respecto a vuestro parto. Tiene como objetivo principal dar una atención lo más personalizada posible
siempre respetando vuestros deseos y vuestros derechos. En él podemos encontrar preferencias en el periodo de dilatación, como por ejemplo tener libertad de movimiento o poder utilizar objetos personales. Preferencias en el periodo del expulsivo, como iniciar los pujos de forma espontánea o efectuar el pinzamiento tardío del cordón. Y preferencias en cuanto a la atención al bebé en la maternidad, como por ejemplo elegir el contacto precoz piel con piel u optar por el programa de alta precoz. Para completar este documento debéis marcar las opciones que deseéis. Podéis encontrarlo en la cartilla de embarazo en las páginas 19 y 20 exactamente. Os recomendamos que lo completéis en el tercer trimestre de embarazo. Aún así, si tenéis cualquier duda, no olvidéis preguntar a vuestra matrona. Muchas gracias.